Buenos días a todos. Para comenzar quisiera pedirte por favor que te imagines que llegué yo un día a tu casa porque me invitaste. Llegué a tu casa y vamos a comer porque me invitaron para comer. Pero resulta que la comida no está lista porque esa comida que se iba a preparar tenían la idea de que se tenía que preparar en un horno de microondas. Una comida especial que solamente ustedes saben hacer. Entonces llegué a tu casa, la comida no está lista y ustedes están apenados porque el plan era que pudiéramos comer. Y en lugar de comida y en la mesa está un horno de microondas que están queriendo repararlo. Y por más que están tratando de hacer pruebas y conexiones, no funciona el horno. Yo llego ahí con ustedes a su casa y no saben ustedes qué es lo que tiene porque ya han llevado este horno antes a reparar. Pero les dijeron que lo que está fallando es el magnetrón. El magnetrón es un aparato que tienen todos los hornos de microondas, que es el que genera las microondas que produce ese choque de ondas o que el líquido que contiene lo que queremos calentar genere ese calor. Pero como es un horno muy especial para ustedes, pero ya es un horno pasado de moda, lo llevaron a reparar ya varias veces, pero les dijeron que ya no hay solución, porque el magnetrón ya no se vende, ya no hay magnetrones de ese estilo o de ese modelo. Yo llego a la casa allí con ustedes, me explican la situación y en lugar de comer empezamos a tratar de reparar el horno, pero yo les digo, ¿saben qué? No se preocupen, porque mi papá justamente se dedica a reparar hornos de microondas. Y en la casa, allá donde vive mi papá, porque yo vengo de otra ciudad a visitarlos, allá en esa ciudad donde yo vivo, mi papá justamente tiene un magnetrón de ese modelo del horno que ustedes están necesitando. Entonces pedimos comida que nos trajeran aquí a la casa para comer y yo les digo, ya no intenten más hacer reparación con el horno. Llegando yo allá con mi papá, platico con él y les prometo que les mandaré ese magnetrón y de esta manera se podría solucionar ese problema que ustedes están teniendo allí con su horno. Bueno, algo así parecido vamos a leer aquí en este pasaje. Juntos les quiero pedir por favor que me acompañen y vamos allí donde nos quedamos hace 8 días que Eliseo nos hizo favor de comenzar esta serie de 2 partes de Claro que nos convino, y hoy estaré hablándoles esta segunda parte y les pido por favor si me acompañan, vamos nuevamente a el Evangelio de Juan en el capítulo 16, Juan 16. Estas cosas, en el versículo 1, leo la Reina Valera, estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo, está diciendo Jesús. Ahora les quiero pedir entonces por favor, traten de relacionar este pasaje que vamos a leer con la historia que comencé tratando de explicarles. ¿Están ustedes allí en su casa? Llegué yo y les prometí que yo tengo la solución para esta situación complicada que ustedes tienen con el horno y lo dejaron en paz y ahora están esperando que yo cumpla con lo que les prometí de ese envío de ese magnetrón que ustedes necesitan para su horno. Regresamos entonces, por favor. Tengan esto presente que les acabo de decir. Jesús está hablando ahí con sus discípulos. Vamos, capítulo 16 de el Evangelio de Juan, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto nos lo explicó Eliseo en la sesión pasada. Un ejemplo de esto sería el caso del apóstol Pablo, que antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, que pensaba que persiguiendo y matando a los cristianos estaba haciendo un favor y honrando a Dios, porque era tan religioso, tan fariseo, que pensaba que los cristianos, los creyentes en Cristo, estaban en contra realmente de Dios.
Jesús aquí ya de alguna manera lo había predicho. Versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya se los había dicho. En otras palabras, como explicó también Eliseo, este contexto de lo que está diciendo Jesús es que parece que Jesús está diciendo, bueno, les advierto que por creer en mí, por creer en el Evangelio, por predicar el Evangelio, les vendrán complicaciones y tiempos difíciles. Les explico esto para que cuando suceda, no se pregunten ustedes por qué nos está pasando esto, sino más bien pónganse listos, estén preparados porque esto sucederá. Enseguida entonces, sigue diciendo el versículo 4, la segunda parte. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes o con vosotros, dice. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego dice aquí, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán ustedes sobrellevar. Comienzo entonces también preguntándoles, una pregunta que les he hecho en otras ocasiones es, ¿qué tan difícil es vivir la vida cristiana? Y seguramente ustedes allí en su casa me van a decir, depende de cómo estén pasando la situación hoy, van a decir, bueno, realmente no es tan difícil. Otros van a decir, realmente la vida cristiana es muy difícil. Y yo estoy aquí para decirles hoy otra vez que la vida cristiana, vivir la vida cristiana no es difícil. Vivir la vida cristiana es imposible. No es posible vivir la vida cristiana solamente con esfuerzos y con méritos propios. La vida cristiana como se tiene que vivir es imposible de vivirla. Jesús lo sabía. Precisamente por eso, aquí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, les está explicando esto a sus discípulos. Y el contexto entonces de esta promesa que está haciendo Jesús acerca de lo que podrían ellos esperar es un contexto, acuérdense, es un contexto de advertencia de Jesús de que habría persecución y habría un momento difícil por el que tendrían que pasar ellos como apóstoles, ellos como discípulos o nosotros como creyentes en Cristo. Y entonces, precisamente pensando en ese panorama tan absurdo y complicado que se veía venir, es que Jesús les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para entonces poderles enviar al Consolador, que nos explicó Eliseo, que es una persona que está al lado de nosotros, es una especie de abogado. Les conviene, les dice Jesús a los discípulos, que yo me vaya, porque Jesús, a pesar de ser Dios mismo, ser el Hijo de Dios, estaba impedido físicamente de poder estar en más de un lugar a la vez. Si Jesús estaba en Jerusalén, no podría estar en Samaria. Si Jesús estuviera con nosotros aquí en esta ciudad, no podría estar con ustedes que nos están viendo en otra ciudad, no podría estar en otro país. Simplemente estaba impedido por una situación física. Precisamente por eso Jesús les está diciendo entonces a los apóstoles, les conviene que yo me vaya para que pueda entonces enviarles al Espíritu Santo, al Consolador. Les pido por favor, una vez que Eliseo nos explicó ya este asunto de esta primera parte de la conveniencia, y como bien se le puso como título a esto, claro que nos convino que Jesús se fuera, porque entonces tenemos al Espíritu Santo. Por favor, pongan una pausa allí en Juan capítulo 16, y ahora les quiero pedir que me acompañen rápidamente y nos regresamos completamente al Antiguo Testamento, pero muy atrás, y les pido entonces que me acompañen por favor, y vamos a el libro de Números en el capítulo 11. Dijimos que pondrían una pausa allí en Juan capítulo 16, ahí déjenlo por favor. Nos vamos entonces a el libro de Números capítulo 11, y si ustedes se fijan allí por favor, les pido
que me acompañen y leemos aquí unos versículos salteados allí para que se pueda entender un poco del contexto. Números capítulo 11, versículo 1. Esto que estamos leyendo ahora está Moisés con el pueblo de Israel en el desierto. En ese tiempo, si ustedes lo recuerdan, el pueblo estaba pasando por una situación bien complicada porque están en el desierto. Y para que no les faltara comida, entonces la Biblia dice que Dios todos los días les mandaba maná. Ellos podían servirse del maná sin ninguna complicación, sin tener necesidad, porque Dios se los mandaba. Pero fíjense por favor, versículo 1 del capítulo 11 del libro de Números. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo se está quejando, dice que la ira del Señor hizo que se encendiera por allá el campamento. Después viene Moisés, ora y intercede, y entonces se extingue ahí el fuego. Y así, si siguiéramos leyendo, por favor, un poco más adelante, en el versículo 4, está allí el pueblo quejándose y dicen: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, y las hamburguesas y los tacos y los tamales. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y el maná era como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molían en molinos, o lo majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces, fíjense lo que aquí está diciendo la Escritura, es que Dios les mandaba maná todos los días, y todos los días comían maná de una manera, de otra manera. Dice que lo hacían frito, que lo hacían cocido, que lo hacían asado, que lo hacían molido, se hacían licuados, se hacían agua, se hacían tortas, se hacían de lo que tú quieras, pero siempre del mismo sabor, maná. La Escritura aquí dice que el pueblo estaba harto de eso y vienen y se quejan delante de Dios, como nos sucede a la mayoría de los cristianos. En lugar de estar agradecidos por lo que tenemos y el favor de Dios, siempre estamos como anhelando las otras cosas que sí teníamos cuando estábamos en el mundo. Bueno, esto viene desde el libro de Números. Y luego entonces el pueblo se está quejando, y fíjense por favor que si ustedes siguieran allí con su vista en la lectura, después no solamente el pueblo, sino que viene Moisés también y se queja delante de Dios y le dice: estoy harto, cansado de tu pueblo, tu pueblo que tú engendraste, ni siquiera es mi pueblo, no fue una idea mía, fue idea tuya, y estoy cansado de él, y te quiero pedir un favor. Si de veras me amas, si me quieres hacer un favor, le dice: mátame, no quiero ser más el líder de este pueblo. Quítame la vida, estoy cansado, igual que tú, de este pueblo. Y luego vámonos entonces, Números 11:16. Y el Señor le respondió a Moisés, escuchen por favor: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Dios es el que está hablando. Y no comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y lo aborrezcan, por cuanto menospreciaron a Jehová que está en medio de ustedes, y lloraron delante de él.
diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces, fíjense ahora aquí, lo interesante es, Dios dice, estamos cansados del maná, y ahí fue donde se inventó esta canción de maná, maná, y todos los días comiendo maná. Así que llegó esto a oídos de Dios y dijo, ¿quieren carne? Entonces les daré carne un mes. Y fíjense, esta especie como de burla que está haciendo Dios. No 1, no 2, no 3, no 5, no 10, no 20. 30 días, dice, van a comer carne hasta que se atasquen de carne, les salga por las narices y se ahoguen de tanta carne que están comiendo. Y sucedió allí, pero bueno, esa es una historia para seguir platicando otro día. Lo interesante aquí, que yo quiero llamar su atención, es que lo que el Señor está diciéndole allí a Moisés es que se encuentre con él en el tabernáculo, pero que escoja también a 7 hombres líderes. Le dice allí, ancianos, asegúrate que sean ancianos gobernantes y tráelos contigo, llévalos a la tienda de reunión, encuéntrense allí. Y aquí lo interesante, escuchen por favor, dice, porque yo tomaré del espíritu que hay en ti para depositarlo también en ellos. De esta manera, ellos serán igual que tú, en cierto sentido de capaces para poder cumplir con esta tarea que les estoy encomendando a ti y en este caso pues ahora a ellos. Y aquí viene algo muy interesante que tenemos que notar, que precisamente aquí está la conexión con lo que veíamos en Juan 16. Porque habría que recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba presente como lo conocemos el día de hoy y como Jesús les dijo a los discípulos allí en Juan 16. Claro que todos aquellos del Antiguo Testamento que eran creyentes en Dios y que fueron salvos, no habría manera en la que ellos podrían ser salvos si no fuera por la obra del Espíritu Santo en su vida como en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos puede llevar a una renovación, el Espíritu Santo que nos lleva a que realmente podamos tener comunión con Dios. Esto tuvo que suceder con ellos también en el Antiguo Testamento. El mismo Espíritu que tenemos nosotros fue el Espíritu que a ellos también los llevó para poder tener conexión con Dios y ser salvos. Pero el Espíritu, tal como nos lo explica la Escritura en el Nuevo Testamento y que era de lo que Jesús hablaba, no estaba de manera permanente. Sí estaba en algunos casos en particulares. Este es un caso, el caso de Moisés. Si ustedes leen un poco más adelante, fue el caso también de los jueces, donde el Espíritu Santo, dice la Escritura, vino sobre ellos y los guió para que ellos pudieran ser los líderes que estaban guiando también al pueblo. Si ustedes leen también aquí, en este asunto, en este trabajo de la construcción del tabernáculo, también nos dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre algunos hombres para capacitarlos y que pudieran ser llenos del Espíritu Santo y de toda sabiduría, y entonces pudieran tener esa capacidad de poder construir, esa capacidad de inventar, esa capacidad de creatividad para todos los ornamentos y las piezas que se necesitaban para el tabernáculo. Pero digamos que era una especie como de intermitencia del Espíritu Santo viniendo para ellos, para guiarlos, para capacitarlos y no seguía más con ellos. Entonces, aquí está esto que estoy tratando de comunicarles. El versículo 24, capítulo 11 de Números, versículo 24. Y salió Moisés y les dijo al pueblo las palabras de Jehová. Luego versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó el espíritu que estaba en él, el espíritu que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Permítanme leer la Nueva Versión Internacional. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés, y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Parece ser lo que está diciendo este pasaje. Entonces, no es como que el Señor le quitó del Espíritu a Moisés para podérselo dar a ellos, o que se llenó tanto que se derramó para que pudiera llenarse también la copa de ellos. Lo que está diciendo aquí, el sentido de lo que está diciendo es que de ese mismo espíritu que estaba depositado en Moisés,
el Espíritu Santo, Dios tomó de ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo también, y se lo dio a esos 70 ancianos. Y cuando lo recibieron, dice así la Escritura, comenzaron a profetizar. Pero el contexto nos dice que no fue como algo permanente, o sea que todo el tiempo estuvieron como profetizando, sino que fue en ese momento que recibieron del Espíritu Santo que comenzaron a profetizar. Y luego, la versión internacional dice, lo recibieron y profetizaron, y después de que lo recibieron y profetizaron, no siguieron ya más profetizando. Pero aquí viene algo muy interesante que me gustaría que lo leamos otra vez. Versículo 26. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Entonces, era algo extraordinario. Sí, se dieron cuenta allí que los 70 cuando recibieron el Espíritu Santo están profetizando, pero ya, profetizaron y ya, pero 2 que habían sido invitados que por alguna razón no llegaron, dice que mientras estaban allá en el campamento, el Espíritu Santo también vino sobre ellos, comenzaron a profetizar y seguían profetizando. Y como siempre sucede, un muchacho chismoso viene corriendo, extrañado de lo que estaba pasando, viene, se lo platica a Moisés, y entonces, impresionante este versículo que me gustaría que lo lean otra vez aquí, conmigo, por favor. Versículo 28, 11-28. Aquí está lo medular de esto que quiero compartirles de este pasaje del Antiguo Testamento. Versículo 28. Josué, hijo de Num, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Otra vez, Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos por favor, no los dejes que sigan profetizando. Y Moisés le responde, versículo 29, ¿estás celoso de mí? O sea, lo que está diciendo aquí Moisés es: ¿solamente yo puedo tener el Espíritu Santo? ¿Solamente yo puedo profetizar? ¿Solamente yo puedo ser capacitado y capaz por el Espíritu Santo? ¿Esos 70 pueden serlo nada más en una parte? ¿Estás celoso de mí o estás celoso de ti que tú no lo tienes? Porque parece que la actitud que está teniendo aquí Josué es de ya no permitas que ellos lo hagan. No está bien, no es correcto que ellos estén profetizando, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean capaces, más capaces que tú, Moisés. ¿Estás celoso de mí?, le está diciendo Moisés a Josué. Y escuchen este pasaje sublime, no como profecía, sino como un ruego. Moisés hablando: ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. Lo que está diciendo este pasaje, hermanos y amigos, es que como un acto soberano, extraordinario de parte de Dios, decidió el Señor que el Espíritu Santo que estaba reposando en Moisés pudiera ser compartido también con 70 o con 72 ancianos, para que pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Como evidencia del Espíritu Santo pudieron profetizar. Esto es, a mí me parece, pudieron tener una perspectiva diferente de la vida, pudieron ser capaces incluso ver un poco del plan y el propósito de Dios para la gente que estaba alrededor, o para ellos mismos, o para el pueblo, con la intención de ser capaces o capacitados para poderle apoyar a Moisés, para poder guiar
al pueblo, ese pueblo que tanto se estaba quejando. Entonces véanlo desde esta perspectiva. Moisés, lleno del Espíritu Santo, es capaz de poder discernir y tener un poco más de claridad de la voluntad de Dios para poderla experimentar en su vida y para poder guiar al pueblo, para que el pueblo entonces sepa por dónde tiene que ir. Pero Moisés solo no alcanzaba a hacerlo. Entonces esos 70 ahora también llenos del Espíritu Santo, capacitados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, ahora entonces ya serían 70 ancianos, más los 2 que no llegaron, 72, más Moisés, 71, y más seguramente Josué y los que estaban ahí ayudándoles, ya son allí más o menos 75 hombres para poder guiar a toda esa multitud. La queja entonces, o la preocupación, digamos, de Josué era: impídeles que ellos sigan profetizando o que sigan dando evidencias del Espíritu Santo en su vida. El ruego de Moisés es: no sabes lo que estás diciendo. Si entendieras lo que estás diciendo, tú, igual que yo, anhelarías y le suplicaríamos juntos al Señor de que no solamente a mí y a los 70 ancianos, sino que todo el mundo, o todos los que son creyentes en Él, o todos los que son sus hijos, o todo el pueblo escogido de Él, pudiera también ser lleno del Espíritu Santo, porque entonces ya no tendrían que acudir a los ancianos, ni tendrían que venir conmigo todos los días, sino que el mismo Espíritu Santo podría revelarles el plan y la voluntad de Dios. Regresen por favor conmigo a Juan capítulo 16. Estaba yo tratando de usar ese pasaje para que lo pudiéramos, digamos, contrastar con esto que estamos viendo, que Jesús les está explicando o tratando de explicarle a los discípulos. Ojalá con esto que estoy comunicándoles pudiéramos juntos ver un poquito más de esto que Jesús está diciéndole a ellos. Les conviene que yo me vaya. Sé que ustedes están acostumbrados y sé que ustedes están necesitados y sé que ustedes ocupan que yo esté con ustedes para poderlos guiar, para poderlos conducir, para poderlos apoyar, para poderlos exhortar, para sanar a los enfermos, para predicar el evangelio, para traerles consuelo también a ustedes. Sé que lo necesitan, sé que me necesitan, Jesús diciéndole esto a los discípulos. Pero es necesario que yo regrese con mi Padre. Y me voy y no me preguntan a dónde voy. Y les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, está diciendo Jesús, entonces el Consolador no vendría a estar con ustedes. Ese Consolador que, a diferencia de Jesús, no está impedido por lo físico, sino que tiene la capacidad de poder estar en todos lados al mismo tiempo, porque es Espíritu, es Dios mismo. Les conviene que yo me vaya, les está diciendo Jesús. Esto que está diciendo ahora Jesús es lo que alcanzaba, digamos, de alguna manera a visualizar Moisés y que no alcanzaba a visualizar Josué. Como aquí, por supuesto que lo tiene claro Jesús, pero no lo tienen claro los discípulos. Como, ¿por qué te tendrías que ir? Moisés lo dijo en Números. Si lo entendiéramos bien, se lo pediríamos y anhelaríamos que no estuviera solamente en unos cuantos, sino que estuviera al alcance o como una realidad presente en la vida de todos los que somos discípulos del Señor. Les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús. Claro que nos convino que Jesús se fuera. Suena contradictorio, porque nos encantaría que Él estuviera aquí presente con nosotros, poderlo tocar, poderle preguntar, poder sentir su amor expresado. Pero por supuesto que, entendiendo el contexto de lo que Jesús está diciendo, tenemos que admitir, claro que nos convino que Jesús se fuera, porque de esta manera entonces, nos dice la Escritura, el Consolador sería enviado para estar con nosotros. ¿Para qué sería enviado el Consolador? Si leemos a través de todo el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la labor del Espíritu Santo en nosotros, entendiendo que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es aceite, el Espíritu Santo no es fuego,
estas solamente son algunas figuras para ayudarnos a entender un poco acerca del Espíritu Santo y de su labor. El Espíritu Santo es una persona capaz de hacer todo lo que una persona hace, capaz de sentir como una persona. Entonces, con esta perspectiva habría que ver esto que Jesús está prometiéndole a los discípulos. No es que les enviaré un poder maravilloso que los va a extasiar y los va a hacer místicos para que ustedes entonces puedan sentir dentro de ustedes ese fuego y ese poder que los hace personas diferentes. No está hablando de eso Jesús. Está hablando de esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él mismo, revelándonos al Padre, estará presente con nosotros y en nosotros. Jesús está diciéndoles, si alcanzan a vislumbrar un poco de esto, entonces entenderán que les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo y los convenza principalmente de tres cosas. Y regresamos otra vez a Juan capítulo 16. Versículo 7, Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero explicarles rápidamente un poquito acerca de estos tres propósitos del Espíritu Santo, que por supuesto que no son los únicos, pero es lo que estaba diciendo Jesús que haría. Entendidos estos tres propósitos en este contexto de lo que está diciendo Jesús, de hecho Jesús mismo lo aclara. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos y amigos, aquí vemos que Jesús está explicándole allí a los discípulos las razones de por qué es importante que venga el Consolador para convencer al mundo de estas tres cosas. En primer lugar dice, para convencerlos de pecado. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. Que sencillamente, si leemos todo esto en su contexto, pues el pecado más grande, o realmente lo que nos complica la vida, o realmente lo que nos mantiene separados de Dios, es nuestro pecado. Y la solución para el pecado es creer en Cristo Jesús. En otras palabras, me parece que lo que está aquí diciendo Jesús es que si entendiéramos esta perspectiva del mundo, si pudiéramos hablar del mundo de toda la humanidad, o si pensáramos que el mundo es aquellas personas que no son creyentes en Cristo, me parece que es exactamente igual la labor del Espíritu Santo, que convence a los que no son creyentes de que están perdidos porque no tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador, y que solamente el Espíritu Santo puede traerles convicción de pecado para que vean que están perdidos y que necesitan un Salvador, y entonces reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pero es el mismo Espíritu Santo que nos convence a nosotros que ya somos creyentes en Cristo Jesús, de que estamos viviendo vidas desordenadas, de que estamos fallando a los propósitos de Dios, y es el mismo Espíritu Santo que nos convence para poder venir otra vez a la fuente, que es la única fuente que lava los pecados, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús. Así que el mismo Espíritu Santo que convence a los que todavía no son creyentes es el mismo Espíritu Santo que convence a los que ya son creyentes. El mismo Espíritu Santo que ayuda a los que no son creyentes a que puedan venir a la fuente de vida para ser libres del pecado es el mismo Espíritu Santo que nos convence a nosotros que ya somos creyentes para ir a la única fuente de vida que nos limpia también, no solamente de nuestro pecado, sino también de nuestros pecados, que constantemente nos redarguye y nos hace acercarnos a Él. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace esa labor.
Luego dice también Jesús, y convencerá al mundo también de justicia. Escuchen, dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entendido en este contexto, no está tan complicado ver a qué se refiere Jesús con la justicia. De pecado ya lo vimos, de entender que estamos mal, que hemos fallado a la santidad de Dios y que necesitamos venir a la salvación que es Cristo. De justicia dice, ustedes ya no me verán más. Y es importante que al ya no verme más, estarán ustedes pensando que están necesitados de mí y que dónde estoy yo y que de qué sirvió que Cristo viniera si ahora ya no lo tenemos más. Pero dice Jesús, este Espíritu Santo, este Consolador que les enviaré, los convencerá, les recordará la justicia que yo he cumplido delante de Dios. La justicia que Dios está exigiendo por causa de nuestro pecado, que ni tú ni yo podemos cumplir, Cristo es hecho nuestra justicia, eso dice la Escritura. Así, el Espíritu Santo entonces, está diciendo aquí Jesús, nos ayudará, hermanos y amigos, para recordar y para entender que si tú y yo podemos acercarnos delante de Dios y ser escuchados por Dios y que Dios ponga un poco de atención o toda su atención a la petición que nosotros le hacemos, es porque hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Esa justicia que necesitamos para podernos acercar delante de Él para salvación. Esa justicia que necesitamos todos los días cuando nos levantamos. Esa justicia que necesitamos cuando nos vamos a dormir. Esa justicia de Cristo que necesitamos para poder relacionarnos con los demás. Esa justicia de Cristo que necesitamos para vivir en este mundo. Y esa es parte de la labor del Espíritu Santo. No solamente convencernos de que somos pecadores, sino también hacer real la persona de Cristo, la justicia de Cristo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que no se nos olvide que si podemos acercarnos a Dios es porque estamos vestidos con la justicia de Cristo. Entonces parece ser que le está diciendo Jesús a los discípulos, y ya no me verán más y estarán preocupados, pero el Espíritu Santo les recordará para que puedas acercarte a Dios. Es posible porque Cristo Jesús está ya pagando esa deuda impagable que teníamos nosotros delante de Dios, recordándonos la justicia de Cristo a nuestro favor. Pero luego la última parte dice de la labor del Espíritu Santo, dice, ¿qué haría el Espíritu Santo? Él también dice, convencería al mundo de juicio. Y dice aquí, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En este contexto a mí me parece que sería también fácil entender que parte de la labor del Espíritu Santo al ser enviado a nosotros como creyentes es recordarnos que el diablo ya está vencido. Que el diablo todavía no está encarcelado, pero que sí ya está vencido. Que ya no hay más juicio para nosotros, porque hemos sido perdonados, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, y que el diablo también, aunque parece ser que va a ser un evento en el futuro, leemos aquí en la Escritura que exactamente igual como nosotros ya hemos sido perdonados y hemos sido justificados delante de Dios, el diablo, el enemigo de nuestras almas, también ya ha sido juzgado. Y esa es parte de la labor del Espíritu Santo para nosotros, en nosotros, con nosotros. Por esa razón, hermanos y amigos, es que creo que el Espíritu Santo está allí en medio de nosotros, principalmente laborando en estas tres áreas y muchas otras más que menciona. Pero aquí lo dijo Jesús con toda claridad. Entonces, otra vez, claro que nos convino que Jesús se fuera. Por supuesto que nos convino, porque entonces envió al Consolador que nos convence de nuestro pecado cuando todavía no somos creyentes, pero de nuestro pecado cuando ya somos creyentes. Y aquí es muy interesante notar esto. Ninguno de nosotros es capaz, seamos creyentes o no, de cambiar a nadie.
Ninguno de nosotros es convencer a nadie de su pecado, es capaz de convencer a nadie de su pecado. Ninguno de nosotros es capaz de ayudarle a alguien a que madure. Esa es solamente una labor que el Espíritu Santo puede hacer, convencer a los demás de que están equivocados, de que están en un error, de que son pecadores. Y nosotros aconsejamos a la gente, nosotros animamos a la gente, nosotros le compartimos el Evangelio a la gente, pero el convencimiento es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y esto, hermanos y amigos, hay que recordarlo para que podamos descansar en eso, allí en los propósitos de Dios. Es el Espíritu Santo el que convence. Claro que nos convino que Dios se fuera para que venga el Espíritu Santo a convencernos de pecado. Claro que nos convino que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo y nos convenza de que nosotros somos justos, somos santos, somos perdonados, somos amados, somos reconciliados solamente por la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Su justicia imputada en nosotros a nuestro favor. Claro que nos convino que Jesús se fuera, porque así entonces pudo venir el Espíritu Santo y convencernos y recordarnos que el enemigo está ya más derrotado y que entonces nosotros somos parte de esta comunidad de creyentes, de discípulos en Cristo Jesús, que vivimos molestados, que vivimos atacados, que vivimos tal vez amedrentados por el enemigo, pero el enemigo ya ha sido juzgado y nosotros hemos sido perdonados. Quisiera entonces terminar con una oración y terminar también diciéndoles, hermanos y amigos, que necesitamos al Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana es imposible de vivir a menos que el Consolador esté con y en nosotros. Jesús lo tenía clarísimo y trató entonces de comunicárselo a los discípulos y quedó escrito aquí para que nosotros lo reconozcamos. La vida cristiana es imposible de vivir a menos que el Espíritu Santo esté con nosotros, al lado de nosotros, para convencernos de estas áreas en las que tenemos que avanzar. La vida cristiana es imposible de vivir porque vivimos en un mundo caído. E igual, hermanos y amigos, que en este contexto de Juan 16, en este contexto que fue dicho que el Espíritu Santo vendría para guiarnos, el contexto es, recuérdenlo, Jesús está diciendo, les vendrán tiempos difíciles en los que ustedes pasarán por crisis, pero el Espíritu Santo los guiará. Es el mismo contexto de Números 11 que leímos, un contexto de queja, un contexto de complicación, y Moisés está entendiendo que Dios le está tratando de explicar para los tiempos difíciles, para poder hacer posible la vida y estos tiempos complicados, lo que necesitamos es al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ahora, en los tiempos complicados que pasamos, en las situaciones difíciles en tu vida, yo estoy convencido de esto. No necesitas más dinero, no necesitas reconciliación, no necesitas más sabiduría. Lo que necesitamos, hermanos y amigos, es al Espíritu Santo, que es el que hace real a Cristo en nuestra vida y el que nos ayuda para hacerle frente a las crisis complicadas. Un día tocan a la puerta en tu casa, no escuchaste la puerta y tocan entonces el timbre. Sales a la puerta, llegó alguien con un paquete de mensajería. Tú te extrañas con el paquete y entonces abres el paquete y te das cuenta que allí dentro de esa caja hay un pequeño aparato de metal y una pequeña tarjeta que dice: aquí te envío el electrón que te prometí que te mandaría para que repares tu horno de microondas. Este electrón que yo te había dicho lo tenía mi padre ahí en la casa, y en cuanto llegué a la casa envié el paquete que te prometí. Así que si tú tienes el electrón en tus manos, es señal de que yo llegué a la casa de mi padre y te envié el electrón. Instálalo ahí en tu horno para que le pueda dar vida, para que le pueda dar calor y la energía que necesita para que funcione adecuadamente. Es exactamente lo mismo, hermanos y amigos, que sucedió, lo que nos dice la Escritura más adelante en Hechos. El Espíritu Santo vino. Ahora oremos
Y te digo esto, si en tu vida en algún momento tú has tenido convicción de pecado y reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, si en algún momento en tu vida tú te sabes indigno, pero sabes que tienes la posibilidad de venir delante de Dios porque tienes la justicia de Cristo y estás convencido de eso, si en algún momento de tu vida tú te has sentido victorioso, no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestro favor, si esa es una convicción tuya en tu corazón, dentro de ti, te quiero decir algo. Eso, hermanos y amigos, es la evidencia del Espíritu Santo en ti. Y si tú tienes al Espíritu Santo, eso, hermanos y amigos, es evidencia de que Jesús llegó a la casa del Padre y nos envió al Espíritu Santo para darnos la energía que necesitamos para poder vivir la vida cristiana. De otra manera, somos una caja sin contenido, sin sentido, que no funciona para lo cual fue creado. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Si tú me estás escuchando y estás apenas teniendo convicción de pecado en tu vida, eso es el resultado de que Cristo está sentado a la diestra del Padre y ha enviado al Espíritu Santo que te está redarguyendo de pecado. Y yo te animaría hoy que abras tu corazón. Si ya eres creyente o si no eres creyente, que abras tu corazón para salvación. Si ya eres creyente, que abras tu corazón para hacer los ajustes que necesitas, porque el Espíritu Santo te está convenciendo, tal vez de pecado, tal vez de la justicia de Cristo, o tal vez del juicio de Satanás, y que nosotros estamos del lado de la gente que es llamada para vivir vidas que honren a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Te quiero dar gracias, Señor, porque tú nos amas, porque nos bendices y porque podemos recibir ese regalo tuyo, que podemos recibirte, Espíritu Santo, como evidencia de que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque sabías que poder vivir la vida y el estándar que tú has puesto delante de nosotros es imposible hacerlo sin tu ayuda, Espíritu Santo. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por tu favor. Gracias porque nos guías. Gracias porque nos convences. Gracias porque lo que podemos lograr como creyentes es solamente resultado de lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Jesús, porque nos vistes con tu justicia, porque nos amas y porque nos perdonas. Gracias, Señor. Gracias porque nos convino que tú te fueras, porque hoy tenemos al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros y obrar en nuestro favor. Te amamos y te agradecemos por estar aquí con nosotros. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos y amigos. Yo quisiera animarlos y retarlos para que esta semana podamos trabajar y podamos crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo y podamos estar atentos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Que Dios los bendiga. Estén atentos al Espíritu Santo.